Bien, hermanos, ¿cómo están? Bien, un poquito apagados. Cuando no sale la letra siempre es un poquito diferente, pero al final se rescató la alabanza, la última alabanza que era hermosa porque hablaba acerca de un rey que iba a venir. Emanuel que iba a venir a gobernar. Y justamente vamos a hablar acerca de ese rey, de ese Mesías prometido en esta nueva serie que vamos a dar inicio el día de hoy. Ya dejamos atrás las demás series, estamos dejando atrás y estamos finalizando el año. Pueden creer que ya estamos llegando a diciembre y todas esas metas que ustedes se propusieron, no sé si la han cumplido. Yo no. Sí, pero ya estamos llegando al final del año y eso es hermoso ver la gloria, la obra del Señor en nuestras vidas, que el Señor nos ha mantenido hasta acá. Así que gloria a Dios por eso y es un placer poder verles nuevamente este domingo, hermanos. Mi nombre es Rodrigo Toledo, para aquellos que no me conocen, soy ministro asociado de la iglesia de Heights y tengo el placer, el privilegio, el honor, la responsabilidad de predicar la palabra del día de hoy. Así que vamos, como les dije, vamos a iniciar una nueva serie titulada Adviento. Adviento. Y quizás para muchos de ustedes el Adviento es algo conocido, ¿sí? Pero probablemente para muchos otros, como yo, el Adviento no es tan familiar, este concepto del Adviento. Y solamente para explicar, la palabra Adviento viene del latín adventus, que quiere decir venida, venida. Entonces, en el mundo cristiano, esta palabra adventus va acompañada de otra palabra en el latín que dice redemptoris, que entonces estas dos palabras juntas quiere decir la venida de el Redentor. Bien, ¿saben latín, hermanos? Bien, la venida de el Redentor. Así que básicamente lo que queremos hacer con esta nueva serie es identificarnos con aquellas personas del tiempo del Antiguo Testamento que estaban esperando a un Mesías prometido, el Redentor que iba a venir a salvarlos. Y al mismo tiempo nos vamos a animar con esas verdades con las que ellos fueron animados, mientras nosotros también esperamos a nuestro Redentor. Porque Cristo vino, amén, pero Cristo volverá. Volverá por segunda vez por su iglesia a reinar eternamente. Así que estas 4 semanas, lo que vamos a estar viendo, vamos a revisar 4 palabras claves sobre la venida del Redentor. En primer lugar, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser la esperanza de este Redentor. La esperanza del Redentor. En segundo lugar, vamos a estar viendo la paz. En tercer lugar, el gozo. Y cuarto lugar, el amor. Y todas estas palabras entonces van a guiar nuestro estudio del Adviento sobre esta nueva serie que queremos comenzar hablando acerca de Navidad. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a comenzar con esta nueva serie, pero por supuesto vamos a orar y dejar todo esto en las manos del Señor. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por las alabanzas, te damos gracias porque podemos reunirnos, Señor, como iglesia, cantar de este Emanuel que va a venir a reinar, que va a venir con su poder, con su gobierno a establecer su reino eterno por la eternidad, Señor. Y eso es lo que nosotros anhelamos. Y Señor, estamos en esta temporada del año donde recordamos el nacimiento de Jesucristo. Y yo te pido, Señor, que este no sea un tiempo más durante el año, un tiempo de regalos, un tiempo de celebración, un tiempo de familia, que no está mal, pero sino que realmente podamos ver y recordar el verdadero significado de por qué hacemos lo que hacemos. Así que ayúdanos, Señor, con esta nueva serie a poder enfocar nuestras vidas, nuestros corazones, hacia lo que tú has hecho y lo que tú vas a hacer en el futuro con nosotros, con este Redentor que vino y que volverá a venir. Ayúdanos, Señor, y danos esperanza por medio de esta predicación en la obra que tú estás haciendo en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a ir al libro de Isaías. Isaías capítulo 2. Y vamos a estar revisando todo el capítulo 2. Voy a leer gran parte del capítulo, no todos los versículos, pero vamos a estar revisando Isaías capítulo 2.
y vamos a hablar acerca de esta palabra que ya les mencioné, la esperanza. Por ende, yo he titulado esta predicación La esperanza de un Redentor, porque justamente eso era lo que estaba pasando en los tiempos de Isaías. Muchos de nosotros podemos recordar el contexto en el cual Isaías se encontraba escribiendo esta carta. Profeta Isaías fue un profeta que ministró por 40 años tanto a Israel, pero también a Judá, entre el año 740 al 701 a.C. Y el pueblo de Israel, para variar, se encontraba en una decadencia, en pecado, se encontraba en una decadencia espiritual y moral, que finalmente llevó al pueblo a lo que es el cautiverio. Otras naciones vinieron y reinaron sobre ellos o los llevaron preso hacia otros lugares. Y finalmente entonces Israel sería cautiva por Asiria en el 722 y Judá por Babilonia en el 586. Todo esto a modo de introducción de lo que vamos a leer en Isaías. Lo importante de todo esto es que Dios levanta a un profeta, bueno, a muchos, pero en esta ocasión levanta a Isaías. Isaías para que profetice al pueblo durante este periodo de nerviosismo, que nos van a venir a hacer cautivos. Pero Dios levanta a Isaías para profetizar, pero sabiendo de antemano que el pueblo finalmente se iba a endurecer aún más y no iba a escuchar la voz del profeta y no se volvería a Dios. Eso lo vemos en Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10. Pero a pesar de eso, a pesar de que Dios ya sabía lo que iba a pasar, Dios continúa con su plan de redención. Porque Dios no se basa en las decisiones humanas, sino que Él cumple sus promesas. Dios es un Dios de propósitos y Él va a traer esperanza a este pueblo infiel, a un pueblo que se apartó de lo que el Señor les había dicho. La primera forma, entonces, en este capítulo, en cómo Dios, a través de Isaías, les da esperanza a este pueblo, es, en primer lugar, prometiéndoles un reino perfecto. Un reino perfecto. Isaías profetiza y menciona una palabra que dice los postreros días. Esta es una frase muy común que usaban los profetas para referirse a un periodo que era difícil de calcular. Ni ellos sabían cuándo iban a ser los postreros días. Porque podía ser el fin del cautiverio, podía ser el fin del cautiverio y la restauración de Israel, o podría ser cuando viniera el Mesías. O incluso nosotros mismos ahora hablamos de los últimos días, pero no sabemos cuándo va a pasar eso. Así que es una frase referida a las últimas cosas, los últimos acontecimientos. Pero lo cierto entonces es que Isaías profetiza sobre un futuro que es oculto para ellos, en donde el reino de Dios iba a ser establecido. Por eso les promete un reino perfecto. E iba a contar con 3 características que vamos a ver en estos versículos del 2 al versículo 4. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 2. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén. Versículo 2. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Dios, por medio de Isaías, promete un reino perfecto. Y la primera característica de este reino perfecto es que iba a ser un reino como ningún otro. Un reino como ningún otro. Ahora, la imagen que usa Isaías es un tanto curiosa y un tanto absurda, porque él hace mención de un monte. ¿Cuál es el monte que él hace mención? El monte Sión. Y el monte Sión no contaba con una altura que era muy pronunciada. De hecho, era una pequeña colina. No tenía una altura extraordinaria. Además, Isaías mismo en el capítulo 1 habla de que este monte iba a ser redimido con un juicio. Entonces, ¿cómo podría ser que el monte Sión, un monte que no era de gran tamaño, ¿cierto?, después de haber perdido toda su grandeza, iba ahora a brillar con un brillo tal
que iba a atraer sobre ella los ojos de todas las naciones? Sin duda que esto trajo burlas para el profeta, para la gente de su tiempo, pero la importancia de este monte no radicaba en su tamaño físico, sino en su tamaño espiritual, en lo espiritual de este monte. Así que este reino perfecto iba a ser un reino como ningún otro, en donde se iba a levantar un monte que iba a ser de atracción para las personas. Pero en segundo lugar, otra característica es que iba a ser un reino donde diversas personas iban a venir y donde estaría lleno de verdad. Fijémonos en el versículo 3. Dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. En este reino perfecto, muchas personas iban y vendrían en busca de la verdad. La palabra que usa Isaías para hablar pueblos, para referirse a pueblos en el hebreo, es la misma palabra que se usa para gente o para gentiles. Así que Isaías deja en claro que este reino iba a abrir las puertas de las personas, pero no solamente de los judíos, sino que también de los gentiles. Todos iban a llegar a este monte en busca de ¿qué? De la verdad. ¿Qué es la verdad que este monte tenía? De este lugar entonces iba a salir la verdad, pero también iba a salir la ley y la palabra del Señor. Y estas dos cosas eran muy importantes para los judíos, porque la ley era dada para el sacerdote, para sus oficios. Y la palabra del Señor llegaba por medio de los profetas. Así que estos dos oficios eran muy importantes para el pueblo de Israel, el sacerdote y el profeta. Así que este reino que está siendo profetizado por Isaías sería uno al cual todos iban a acudir para buscar la verdad. Todas las naciones se acercarían a este monte para encontrar la verdad. Pero en tercer lugar, la tercera característica de este reino perfecto es que este reino sería uno de justicia y de paz. Versículo 4. Dice, juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Algo que el pueblo desesperadamente estaba buscando. Recordemos los tiempos en los que ellos estaban. Ellos buscaban justicia y buscaban paz. Y este lugar estaba prometiendo justamente esto. Se iban a juzgar a las naciones y las personas iban a cambiar sus instrumentos de guerra, como lo dice el versículo, las espadas, las lanzas, y los iban a transformar en instrumentos de prosperidad para las naciones, como el arado y la podadera. Así que era un lugar donde ya no sería necesario prepararse para la guerra, porque realmente habría paz. Así que este reino, el reino perfecto, que traía esperanza a las personas, sin duda que traía alivio al corazón de los que escuchaban esta profecía, porque decía, yo quiero estar en ese reino, porque estoy pasando en medio de estas guerras, de estos problemas, van a venir otras naciones a conquistarnos, yo quiero estar en ese reino. Un reino como ningún otro, donde iban a acudir gentiles, y judíos, donde saldría la verdad y donde habría justicia y donde había paz. ¿Acaso, hermanos, no es exactamente lo mismo que hoy nosotros buscamos como seres humanos? ¿Un reino así? Cada presidente se levanta en las naciones, en diferentes naciones, y promete que tendrá una nación como ninguna otra. Una nación donde va a haber verdad. Y todos los presidentes dicen, yo voy a hablar con la verdad. Ahí ya mintió. Y donde dice, va a haber justicia y va a haber paz. Y todos nosotros, wow, ese es el presidente que yo quiero. Ahora, por más que pasan y pasan presidentes, ¿qué es lo que ocurre? Vemos todo lo contrario, ¿cierto?
Por más incluso que nosotros nos movemos de país a otro país donde buscamos la paz y la estabilidad, ¿qué es lo que encontramos? Totalmente lo contrario. Injusticias, dolor, desesperación. Aún así, entonces, no encontramos esa nación que el profeta prometió en Isaías capítulo 2. ¿Por qué? ¿Acaso el profeta se equivocó? ¿Acaso el profeta falló en su profecía? Bueno, lo que pasa es que en parte la profecía de Isaías se cumplió, pero en parte no se ha cumplido aún. En parte se cumplió porque Isaías profetizaba acerca de un reino. Y ese reino iba a tener un rey. ¿Y ese rey quién sería? Jesucristo, Emanuel, el Redentor que vendría. Nacería de una virgen en Jerusalén y sería ese Mesías prometido. Y ese Redentor, Jesucristo, al nacer en este mundo, trajo consigo un reino, el reino de Dios. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Y puso en alto lo que era el monte Sión, como decía Isaías, en donde estaría finalmente Jerusalén y donde todos irían a adorar. No sé si ustedes recuerdan cuando estaban en Pentecostés y venían de todas las naciones a adorar o a las fiestas hacia Jerusalén. Y de ese mismo lugar, desde Jerusalén, salió la verdad. ¿Cuál es la verdad que salió desde Jerusalén? El Evangelio proclamado, el Evangelio predicado de un Cristo que murió y un Cristo que resucitó. Y después del derramamiento del Espíritu Santo, la verdad de Cristo se propagó hacia las naciones por medio de los apóstoles, por medio de los primeros creyentes, y sin mencionar que Jerusalén fue el primer lugar donde Jesús enseñó también. Así que salió la verdad. Y Cristo cuando vino instauró un reino de justicia y de paz. Ahora tú dices, bueno, no hay mucha justicia en este mundo y no hay mucha paz. Bueno, era una justicia para las personas que estaban siendo condenadas por Cristo por el corazón endurecido. Y era un reino de paz, porque trajo una reconciliación del pueblo para con Dios. Así que sí trajo justicia y sí trajo la paz. Cristo trajo justicia, trajo paz, condenó al mundo, pero reconcilió al mundo con Dios. Y por eso es nuestro príncipe de paz. Así que la profecía de Isaías sí se cumplió en parte. Pero entonces te preguntarás, ¿por qué aún estamos en un mundo lleno de mentiras? Lleno de injusticia, si es que realmente se cumplió la profecía. Porque aún falta, hermanos. Aún falta y aún aguardamos la consumación del reino de Dios. Cuando Cristo vino por primera vez, Él vino a traer este reino, pero aún falta algo. Va a llegar un día en donde ese reino se va a instaurar completamente con la segunda venida de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros aguardamos ahora. Así como el pueblo de Israel aguardaba al Redentor, ahora nosotros aguardamos la venida de nuestro Redentor por segunda vez. Y ahí sí habrá gozo, sí habrá justicia, sí habrá paz. Nos vamos a gozar eternamente por el reino instaurado por el Señor. Así que las palabras de Isaías tenían que traer esperanza. Recordemos, la palabra es esperanza, la esperanza de que este reino llegaría. Por eso, Isaías habla de ese Redentor, de este Emanuel, en Isaías capítulo 9. Y habla acerca de las características, que iba a ser un admirable consejero, un Dios fuerte, un Padre eterno y un príncipe de paz. Así que los lectores de estas palabras tenían que cobrar ánimo, esperanza, al ver lo que Dios mismo había prometido para el futuro de su pueblo, que era un reino perfecto. Isaías entonces trae esperanza de ese reino perfecto y lo hace para traer esperanza en un mundo que estaba totalmente quebrantado. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos 5 al 11, la esperanza en medio de un mundo caído. El tiempo en el que Isaías profetizó
era uno en donde la nación entera se encontraba haciendo actos vergonzosos delante del Señor. Si ustedes le hacen una pequeña mirada al capítulo 1 de Isaías, ustedes ven las barbaridades que ellos hacían, cómo ellos se encontraban viviendo. Ellos estaban haciendo actos vergonzosos delante del Señor, los cuales fueron la causa que finalmente llevaron al pueblo al cautiverio. Y estos versículos del 6 hasta el versículo 11, nos van a mostrar 3 verdades también acerca de este mundo quebrantado en el cual ellos se encontraban. Y fíjense en la palabra llenos o llenado de estos versículos que nos van a mostrar una verdad, o son palabras muy claves para entender la decadencia moral de estas personas. En primer lugar, el mundo en donde ellos se encontraban era un mundo lleno de sincretismo. Fíjense en el versículo 6. Dice: ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob. ¿Por qué? Porque están llenos de costumbres del oriente. Son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros. El pueblo se había mezclado con culturas paganas que eran cercanas a ellas, como los filisteos, como los de Babilonia, como los asirios. Adoptaban sus costumbres, comenzaron a practicar la magia y la adivinación, algo que estaba totalmente prohibido en la ley. Y además dice Isaías que hacían tratos con hijos de extranjeros, que esto no es otra cosa que decir que ellos se contaminaban al casarse con mujeres de otras naciones, algo que también estaba prohibido. Así que lógicamente estaban llenos de sincretismo, porque cada vez que vemos que las personas se mezclan con extranjeros, ellos volvían sus corazones hacia las costumbres de ellos, hacia las costumbres paganas de estas naciones. Sin ir muy lejos, vemos el ejemplo en la Biblia de Sansón o Salomón, que literalmente las escrituras registran de ellos que sus mujeres desviaron sus corazones tras otros dioses. Así que siendo un pueblo santo, siendo un pueblo separado por Dios para hacer luz a las naciones, ahora estas personas no representaban ninguna diferencia entre ellos y el resto de las naciones. Ahora cada vez que la gente veía a Israel, lo veían como un pueblo más, un pueblo lleno de magia y lleno de brujerías. Qué triste condición del pueblo, ¿no? Un pueblo que era llamado para ser santo. El sincretismo, hermanos, es el pecado de mezclar lo santo con lo profano. Es cuando el pueblo de Dios permite que las cosas de este mundo entren, mezclándose con él y adquiriendo costumbres paganas. Y le pasó al pueblo de Israel, le pasó a grandes hombres del Antiguo Testamento, como ya vimos, a Sansón, a Salomón, y nos puede pasar a nosotros el día de hoy. La iglesia puede vivir en un sincretismo religioso. Una nación santa, mezclando las cosas de este mundo, paganas. Esto ocurre cuando dejamos entrar algunas ideologías a la iglesia de este mundo que nos hacen mezclarnos, y cada vez esa línea divisoria que divide la iglesia con el mundo se hace cada vez más pequeñita, más angosta, y ya no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Vivimos en sincretismo cuando nosotros adoptamos las ideologías de género, por ejemplo, de este mundo, y las aceptamos como algo normal. O cuando alguien comienza a salir con un chico o una chica que no es cristiano y decimos, está bien, no pasa nada. Le va a predicar el evangelio y se va a convertir. O cuando alguien practica el pecado en oculto en su vida y no hay nadie que juzgue ese pecado de otra persona. Cuando permitimos que nuestros hijos pasen horas y horas adoctrinados por una sociedad que no glorifica a Dios y creemos que orando 1 minuto antes de dormir ya están listos para enfrentar el día siguiente. O cuando permitimos que la verdad sea tergiversada y nosotros no nos paramos firme en la verdad de las Escrituras y lo que ellas dictan para nuestras vidas. Eso es sincretismo, hermanos, es mezclar lo santo con lo profano. El pueblo de Dios mezclándose
con el mundo. Y no, hermanos, no estamos exentos de todo esto. La iglesia es una nación santa. Es un pueblo adquirido por Dios para hacer luz a las naciones. Pero cada vez más la luz de la iglesia se va extinguiendo, la luz del evangelio se va apagando y el mundo se va metiendo cada vez más en la iglesia. Y esa era la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Un pueblo que fue levantado como el pueblo de Dios, pero ahora era un pueblo más, un pueblo pagano, donde la gente iba a divertirse, a hacer magia y brujería. Que el Señor nos libre de eso, hermanos. Pero aparte de vivir en sincretismo, el pueblo de Dios se había transformado en un pueblo codicioso. Fíjense el versículo 7. Se ha llenado su tierra de plata y de oro, y no tienen fin sus tesoros. Su tierra se ha llenado de caballos, y no tienen fin sus carros. De nuevo, la palabra lleno o llenado resalta en estos versículos. La codicia era tal que se habían llenado de plata y de oro, de tesoros, de caballos y de carros. Si bien el acumular tesoros, oros o plata no era algo malo, pero sí era malo codiciarlos, porque el corazón del hombre los iba a llevar a un orgullo y a confiar en sus propias riquezas. Por eso el Señor había prohibido a los reyes que ellos reunieran una gran multitud de caballos o de carros, en Deuteronomio capítulo 17. Algo en lo que nuevamente falló Salomón. Aparte de tener tantas mujeres, acumuló riquezas y posesiones y carros, caballos. Generalmente, hermanos, la riqueza que va acompañada de codicia genera autoconfianza. El tener riquezas no es malo, el codiciarlas sí es malo y nos va a llevar a autoconfiar en nosotros mismos. Nuestro corazón se desvía hacia el poner nuestra confianza en nuestras cuentas bancarias, en cómo poder hacerlas crecer más que en el pan diario que el Señor nos entrega cada día, en ese maná diario que el Señor nos da cada día. Confiamos más en nuestras riquezas que en Dios, y es ahí entonces cuando el Señor tiene que intervenir y corregir nuestro corazón. Y de nuevo, no se ataca a las riquezas, sino la riqueza que va acompañado de codicia, que genera una autoconfianza en nuestras propias riquezas. En tercer lugar, hermanos, no solo estaban llenos de sincretismo, este mundo caído, no solamente estaban llenos de codicia, sino que en tercer lugar también estaban llenos de idolatría. Versículo 8, dice, también su tierra se ha llenado de ídolos. Adoran la obra de sus manos, lo que han hecho sus dedos. Y esto es una consecuencia lógica del sincretismo y de la codicia, el ser idólatras. Ellos habían construido con sus propias manos a sus propios ídolos, ante los cuales se postraban y les estaban adorando. En el hebreo, la palabra que usa el profeta es la palabra elilim, que quiere decir cosas vacías y sin valor. Esos son los ídolos. Cosas vacías y sin valor. Justamente eso era un ídolo, un trozo de madera que ellos tallaban para poder adorarlo. Era algo vacío y que no tenía valor. Bien escribió Jeremías sobre los ídolos en Jeremías 10:14. Él dijo, toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen, porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder. El ídolo representa lo más bajo que el ser humano puede llegar a ser. ¿Por qué? Porque toma algo de la creación para ponerlo en el lugar de Dios y adorarlo. Los ídolos hoy en día son diferentes a los que podemos ver en el Antiguo Testamento, pero el fin es exactamente el mismo. Tomar algo de la creación para adorarlo en lugar de Dios. Tomamos cosas de este mundo, nuestro trabajo, nuestro dinero, las riquezas, nuestros hijos, nuestros esposos o esposas,
nuestra posición, nuestra reputación, etc. Cualquier cosa creada lo tomamos y la hacemos un ídolo en nuestras vidas. Este aparatito para muchos puede ser un ídolo también. Así que el mundo caído en el que ellos estaban viviendo no es muy diferente al nuestro. Estaban llenos de idolatría, nosotros también. Nos encontramos en un mundo lleno de sincretismo, en un mundo lleno de codicia y llenos de idolatría. Y así como el pueblo entonces necesitaba ser alentado con la esperanza de un Redentor que iba a traer este reino perfecto, nosotros necesitamos ser alentados con esa misma verdad. Y esto me lleva al último punto, hermanos. El Redentor prometido, profetizado por Isaías, no solamente traería un reino perfecto, animando los corazones en este mundo caído, sino que por último, traería esperanza de un juicio perfecto. Vamos a leer versículos del 12 al 22 rápidamente. Versículo 12 dice: porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y será abatido. Y esto será contra todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, contra todas las encinas de Basán, contra todos los montes encumbrados, contra todos los collados elevados, contra toda torre alta, contra toda muralla fortificada, contra todas las naves de Tarsis y contra toda obra de arte preciada. Será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día. Y los ídolos desaparecerán por completo. Se meterán los hombres en las cuevas de las rocas y en las hendiduras de la tierra, ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Aquel día, el hombre arrojará a los topos y a los murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que se había hecho para adorarlos. Y se meterá en las cavernas de las rocas y en las hendiduras de las peñas, ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Dejad de considerar al hombre, cuyo soplo de vida está en su nariz, pues ¿en qué ha de ser él estimado? El juicio que traería este Redentor sería uno de un juicio perfecto, en donde se juzgaría al hombre soberbio, al altivo, y donde el orgullo del hombre va a ser humillado. En donde se juzgarían los cedros, las encinas, los montes y los collados. Todos estos eran lugares en donde adoraban a sus ídolos. Todo eso iba a ser destruido. En donde sería juzgada la torre alta y las murallas fortificadas, que eran sinónimo o símbolos del poder militar, también derrotado por el Señor. Las naves de Tarsis, que simbolizaban la riqueza y el comercio, juicio de parte del Señor. Un juicio en donde los ídolos desaparecerán, en donde incluso los que habían creado a los ídolos los iban a arrojar para salir huyendo. Un juicio en donde las personas se meterían en cuevas para tratar de ocultarse de la ira del Señor. Será un juicio en donde solo el Señor será exaltado. ¿Qué significó esto para las personas que vivían rectamente a la espera del Redentor? Esperanza. Esperanza. Esperanza de que ese Redentor llegara a acabar con toda la injusticia y trajera este juicio perfecto. Ahora, ¿qué esperaríamos que produjera en el pueblo que no vivía rectamente delante del Señor? Bueno, terror y arrepentimiento, ¿cierto? Al escuchar que vendrá un juicio, arrepiéntete y teme a este Dios que va a traer el juicio. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta del pueblo? Algo que ya estaba dicho por el Señor. Ellos endurecieron aún más sus corazones. Continuaron viviendo en sus pecados, disfrutando los placeres de este mundo.
y finalmente el juicio cayó. Llegaron los asirios, llegó el imperio babilónico, quienes trajeron juicio de parte de Dios para el pueblo. Después llegaron los persas, después llegaron el imperio griego, y después llegó el imperio romano. Y después llegó Jesucristo. Y cambió toda la historia. Porque la promesa del Redentor no se iba a cambiar en base a lo que el ser humano pudiera hacer, sino a los decretos de Dios. Cristo vino a traer el reino de Dios, el cual sería totalmente diferente a como ellos estaban esperando que fuera. Él no vino como un poderoso guerrero, sino que Él vino como un humilde servidor, que nació en un pesebre, hijo de un carpintero, quien no sacó su espada para pelear, sino que murió en una cruz como el peor criminal de su tiempo, pero quien también resucitó al tercer día. ¿Y quién vendrá nuevamente por nosotros? La profecía de Isaías, lamentablemente, no halló cabida en los oídos de las personas del Antiguo Testamento. Y el día de hoy este mensaje puede significar lo mismo para dos grupos de personas aquí presentes. Para muchos, el Adviento es un tiempo de gozo y de gratitud, porque el reino de los cielos se ha acercado con la venida de Jesucristo. Porque a pesar de estar en un mundo caído, tenemos esperanza de que Cristo, nuestro Redentor, va a traer un juicio perfecto sobre las naciones y va a venir a reinar por la eternidad. Y esa es la esperanza que tenemos muchos de nosotros. Pero para muchos otros, este Redentor, lejos de traer esperanza, va a traer juicio, va a traer humillación y va a traer condenación por la eternidad. Porque no están en Cristo. Y tal como dijo Isaías en el versículo 5, mi llamado es exactamente el mismo para ti, hoy que no conoces a Jesucristo. Casa de Jacob, venid y caminemos a la luz del Señor. ¿Por qué? Versículo 12, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá. Sí o sí vendrá. Así que la esperanza más grande de este Adviento es que tú puedas conocer al Redentor, a Jesucristo, quien puede perdonarte de tus pecados y quien puede darte la verdadera esperanza de esta Navidad. Y para aquellos que creemos en Cristo, tenemos una esperanza gloriosa en Jesucristo. Vendrá por segunda vez a instaurar su reino perfecto. Ya no habrá más pena, dolor, llanto, enfermedad, sino que reinaremos juntamente con Cristo. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, anhelamos tu reino, el reino perfecto de Jesucristo. Queremos que Cristo venga, que venga pronto, pero tememos por aquellos que aún no conocen a Jesucristo, porque ese reino va a significar para ellos humillación y condenación. Tenemos la esperanza de este Redentor, pero para aquellos que no están en Cristo hay la esperanza de un juicio eterno. Así que haz por favor la obra en los corazones de aquellos que no están en Cristo, para que puedan gozar junto con nosotros de la esperanza de nuestro Redentor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.